de la mañana. Entonces, miren, ahorita tenemos al profesor Isidoro Guible, del departamento. Les platico, bueno, el profesor ha sido jefe del departamento y pues él ha impulsado mucho las matemáticas computacionales pues, en el departamento y en México. Él está a cargo del proyecto Abacus, que pues, es una computadora, tengo entendido que Latinoamérica es la más grande, ¿no? Entonces, pues tiene mucha experiencia, tiene proyectos en la industria y pues mucha experiencia matemática. Entonces le agradecemos mucho al profesor Isidoro su plática, que es matemáticas computacionales y, según dice, un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Hoy mi plática es, porque me gusta mucho platicar con la gente joven, convencerlos de que está pasando algo muy interesante a nivel científico, en particular también para las matemáticas, y es el hecho de que se está computando el supercómputo, que son computadoras, como vamos a ver dentro de un momento, con una gran capacidad computacional, la modelación matemática y nuevos paradigmas del conocimiento científico. Entonces mi plática, a diferencia de las que supongo han tenido, va a ser muy ligera. Los voy a convencer más bien por medio de simulaciones, vamos a ver qué sucede, cómo se modelan cosas. Y ya luego, si alguien tiene la inquietud, pues está toda la parte formal, ecuaciones diferenciales parciales, cómo las resolvemos, métodos numéricos, optimización combinatoria, ruteos, un montón de temas, criptografía, etcétera, que se pueden tocar. Pues esto abarca un alto espectro de la matemática. A mí no me gusta hablar de matemática aplicada, aunque se tuvo que poner en el título de laboratorio, porque no se valía poner matemáticas, se confundían, porque toda la matemática tarde o temprano es aplicable. Puede tardar 100 años, puede tardar 5 años, pero tarde o temprano todos los grandes resultados de la matemática encuentran una aplicación. Yo tengo la fortuna de ser hijo de un matemático que era topólogo algebrista, que se supone que era lo más abstracto que podía uno imaginarse, y sin embargo ahora las matemáticas que él producía, porque ya falleció, se usan para la robótica, exactamente el estudio de los espacios de configuración. Entonces, por eso digo que está mal hablar de matemática aplicada, porque entonces sería un método y los métodos se van quedando atrás. Entonces, lo que yo quiero es hacerles un tour de fuerza para convencerlos de que ¿cuántos de ustedes saben programar? Claro. En forma paralela. ¿Se saben paralelizar? Bueno, pues ya se quedaron un poco en la prehistoria. ¿Cuántos de ustedes han aplicado o usado alguna vez la matemática fuera del contexto de simplemente probar un teorema? Que hayan hecho algo con investigación de operaciones o alguna aplicación en física, o se han metido un poco en la biología, que ahorita es como la ciencia más actual, o sea, más o menos tienen una idea. Bueno, pues está ahorita una gran revolución, que no sé si han oído, que la inteligencia artificial es como esa gran palabra que anda ahorita en el medio, y entonces junto con ella está Deep Learning y otro tipo de cosas. De hecho, investigadores del departamento han publicado en las mejores revistas internacionales, precisamente utilizando la infraestructura que tenemos en Abacus, pero teoremas, o sea, también está invadiendo todos los terrenos de la matemática, tanto para verificar conjeturas, crear o dar nuevas conjeturas, descubrirlas y demás. Entonces hay una manera de hacer esto y se las voy a hacer un poco tramposa. Les voy a pasar un pequeño video muy rápido para introducirles y que conozcan lo que es Abacus. Ya una vez con eso me voy a ir poco a poco y vamos a discutir un montón de problemas relacionados. No sé si hay una bocina, pero... ¿Cómo? Que no sé si se va a oír. Sí. ¿Se oye? Sí. Abacus, el laboratorio de matemática aplicada y cómputo de alto rendimiento del CIMPESTAT, es la primera fase para la conformación de la nueva unidad del CIMPESTAT en el Estado de México, que junto a las 9 unidades del CIMPESTAT cuentan con más de 650 investigadores que producen aproximadamente 1.200 artículos al año. El CIMPESTAT cuenta con más de 2.650 estudiantes inscritos en sus 37 departamentos y 64 programas de posgrado.
SimpeStat ha aparecido recientemente en el lugar 109 del mundo y la primera de México entre las instituciones de mayor excelencia académica a nivel mundial. Estamos frente a un edificio escultórico y emblemático, diseñado a partir de la variación de una obra escultórica del artista plástico Sebastián, inspirada en un concepto matemático que conjunta esencia geométrica, superficies curvas, simetría y arte, donde se ha hecho realidad un proyecto que incluyó la instalación de la supercomputadora con mayor poder de cómputo en México y una de las mayores en Latinoamérica, denominada Abacus 1. Cuando adquirimos la supercomputadora Abacus 1 a principio del año 2015, después, en junio del mismo año, aparecimos en el lugar 255 de las supercomputadoras más importantes del mundo. La supercomputadora Abacus 1 está hecha exactamente con el mismo diseño y tecnología que la famosa supercomputadora Pleiades que se encuentra en la NASA. Su capacidad de cómputo es arriba de 430 teraflops, lo que es equivalente a tener 25,000 laptops trabajando conjunta y simultáneamente. La comunicación entre sus diferentes procesadores es a una velocidad tal que podemos transmitir 13 DVDs en un parpadeo. La capacidad de almacenamiento de la supercomputadora Abacus 1 es 6,000 veces todos los documentos que tenemos en la biblioteca José Vasconcelos. Otro punto que es importante resaltar cuando uno está diseñando un centro de supercómputo es el gasto energético. Y precisamente la supercomputadora Abacus 1 es una de las supercomputadoras más ecológicas que existen en el mundo. Obtuvimos esta magnífica herramienta para México por iniciativa del SimpeStat y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ahora Abacus se ha vinculado a la práctica, convirtiendo sus modelos y capacidades en soluciones concretas. Actualmente tenemos investigadores que estudian los procesos que rigen la estructura, evolución y formación de estrellas, agujeros negros y galaxias, malformaciones arteriovenosas en el cerebro, dispersión de ceniza volcánica en la atmósfera, huracanes, dispersión de contaminantes en suelo, agua y aire, y en particular para el problema del logaritmo discreto, para el cual investigadores del Departamento de Computación del SimpeStat rompieron un récord criptográfico a nivel mundial. Estas investigaciones están siendo realizadas por primera vez en México, abriendo nuevos campos de investigación. Como ejemplo de proyectos astrofísicos, tenemos el entender cómo a partir del medio interestelar son formadas las estrellas y los planetas, fenómenos de acreción a agujeros negros y el desarrollo de una base de datos con 70,000 modelos de atmósferas de estrellas masivas, constituyendo un avance científico y tecnológico a nivel mundial. Por más hermosa que sea, la Tierra no deja de ser un planeta violento. Los fenómenos naturales llegan a ser fatales dependiendo de diferentes circunstancias. Abacus está desarrollando un sistema de evaluación de impacto de la ceniza volcánica sobre el tráfico aéreo en tiempo real en aeropuertos de México. El programa acopla resultados de modelos numéricos de dispersión de ceniza con datos de tráfico aéreo y es aplicado a la evaluación del impacto que la ceniza volcánica emitida por los principales volcanes activos ubicados cerca de aeropuertos importantes tiene sobre la aviación civil. Un ejemplo más, el proyecto mexicano de hemodinámica cerebral de Abacus. ¿Por qué estudiar el flujo de la sangre en el cerebro y en qué podemos ayudar a neurocirujanos en el entendimiento y tratamiento de sus pacientes? Abacus está desarrollando modelos de arterias de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. ¿Qué se pretende conseguir a través de estos modelos numéricos precisos? Ayudar a neurocirujanos en el entendimiento y tratamiento de pacientes, en particular con malformaciones arteriovenosas o MAPS. Hemorragias asociadas a MAPS pueden tener desenlaces devastadores en los pacientes. Alcanzamos un momento del futuro. Ahora hay que extenderlo y mejorarlo.
digo que era más fácil que lo dijera ahí, que ya me salía como periquito, que volvérselos a tratar de repetir. Pero lo importante, y eso es lo que quiero que se den cuenta, es que de alguna manera hay una interacción nueva que está jugando un papel cada vez más importante entre lo que es modelar matemáticamente un montón de fenómenos, simplemente estudiar lo que es la red de internet. Es una red enorme, y tratar de entender los fenómenos, de cómo se comporta la información en esa red, tener estrategias para sacar información, son problemas matemáticos muy complejos. Voy a discutir un momento lo que son órdenes de magnitud, porque dentro de 2 años, a lo más 3, ya vamos a tener, y ahorita por eso puse órdenes de magnitud, computadoras que son capaces de hacer 10 a la 18 operaciones por segundo. Entonces, para entender qué es 10 a la 18, vamos a discutir un momentito, de una manera muy inocente, lo que son los órdenes de magnitud. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Si empezamos con el más modesto de los prefijos, 1 mega, que se traduce como 1 millón, cuando ustedes les venden una conexión a internet de 20 megas por segundo, quiere decir que su proveedor les permitirá recibir un número de 20 millones de bits, 20 millones de ceros y unos por cada segundo. Quizás un ejemplo más claro sea decir que esto equivale a transmitir todo el texto de un volumen de una revista en 1/10 de segundo, o sea, parpadeando. El siguiente prefijo es giga, que equivale a 1000 millones. Por lo tanto, si la población global de todo el mundo equivale a 8.000 millones de personas, o sea, si contabilizamos a todas las personas que estamos sobre el planeta, somos 8.000 millones. Podríamos decir entonces que hay 8 gigas de personas. Si lo volvemos a contextualizar, es raro que cuando compramos un celular no nos sorprendamos de que nos dicen que puede almacenar 16 gigas. Si lo reflexionan un momento, eso significa que en su celular ustedes pueden almacenar el doble, ¿sí?, de toda la población del planeta. Nada más como para que se empiecen a entender qué estamos diciendo y por qué está cambiando tan rápidamente la ciencia. De hecho, ahora antes se hablaba de que todo era teoría y experimentación. Ahora el tercer pilar para el conocimiento nuevo es teoría, experimentación y cómputo de alto rendimiento o supercómputo. No hay manera, ¿sí?, de que ese pilar ya se pueda evitar en cualquier área de la ciencia, ciencias sociales, ciencias exactas, matemáticas, física, astrofísica y demás. ¿Qué es 1 tera? O sea, 1 billón, 10 a la 12. Esta cantidad es tan grande que decir que es astronómica es bastante preciso. De hecho, el número de estrellas que contiene la galaxia de Andrómeda justamente es 1 tera. Y se estima que es al menos 2,5 veces mayor que el número de estrellas de la Vía Láctea. Para darnos otra idea de lo que significa, si juntamos todos los billetes y todas las monedas que están circulando hoy día en el mundo, ¿sí?, tendríamos que eso equivale a unos 5 teras de dólares. Nada más como para darnos una idea de lo que es esta magnitud. Luego en la lista sigue peta, o 1000 billones, que es 10 a la 15. 1/10 de un peta es el número total de células en el cuerpo humano, de lo cual 10% de estas células son humanas y el 90% son de bacterias. Hay 1 peta de conexiones sinápticas en el cerebro humano. 1 peta de estrellas equivale a decir que tenemos tantas como 10.000 veces el total de estrellas de la Vía Láctea, y se estima que si contabilizamos todas las hormigas en la Tierra es entre 1 y 10 petas. Por último, hablemos de 1 hexa, 10 a la 18. Esta cantidad, y eso es lo que quiero que reflexionen un momento, es tan grande que excede en más del doble el total de segundos que se estima tiene la edad del universo. ¿Sí? Ahora se los voy a poner de una manera más pragmática. Supongan que les doy una calculadora. Cada uno tiene una calculadora y hacen una operación por segundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran hacer 10 a la 18 operaciones, ustedes van haciendo una por una, no les alcanzaría el tiempo que se tiene estimado de la existencia del universo. Necesitarían el doble del tiempo de lo que ha existido el universo para hacer esas operaciones. Y estas máquinas las hacen cada segundo. Esto nos va a permitir resolver problemas que no habíamos podido resolver.
donde tenemos millones y millones y millones de variables, donde podemos resolver trillones y trillones de ecuaciones, donde podemos mandar en forma paralela, distribuida dentro de nuestro clúster, ¿sí?, a cada uno de esos procesadores una operación, y ellos lo van a estar haciendo, resolviendo, haciendo ese cálculo, ¿sí?, 10 a las 18 operaciones por segundo. Por primera vez vamos a poder tener un modelo real del cerebro humano, saber del clima. Ahora, si se fijan, cuando hablamos de clima, pues casi siempre falla. Cuando dice que va a llover, resulta que sudamos porque hace un calor horrible, ¿no? Bueno, vamos a poder tener en tiempo real lo que significa predicción climática, etcétera, etcétera, etcétera. Regresando un poco, aunque creo que no hace falta porque ya lo enfaticé, nada más para que veamos cómo va creciendo, pues 10 a la 0, pues demográficamente sería como la población de Monowi, ¿no? En matemáticas, pues sería, digamos, como pi. 10 a la 1 en fonología hay 47 fonemas en inglés. 10 al cuadrado, pues tendríamos 128 caracteres en el código ASCII. 10 al cubo, en tipografía contamos con 2000 a 3000 caracteres en una página típica. En matemáticas, 2520 es el mínimo común múltiplo de cada entero menor a 10. El ADN del virus más simple tiene 5000 pares de bases. 10 a la 6, pues según el World Resource Institute existen aproximadamente 1.4 millones de especies registradas. En el web, al 18 de julio de 2016, había 5.197.000 artículos en inglés en Wikipedia. O sea, eso nada más es como para que vayan viendo cómo estas cantidades rápidamente crecen. Y ya no voy a seguir porque ya les di ejemplos de cada una de las cosas, ¿no? Pero además, ¿cómo representan algo que sí, es algo que podemos plasmar o darnos una idea? Ese es el problema, que cuando uno ve gigas, ve megas, ve teras, ve petas, nunca tiene una manera de aterrizarlo, ¿sí?, un referente en nuestra cabeza para darnos cuenta de lo que implica. Entonces ahora yo les digo, siéntense un momento y imaginen que tienen la capacidad de hacer 10 a la 18 operaciones por segundo. Supongo que hay un montón de cosas, conjeturas, teoremas, configuraciones geométricas, redes que quisieran analizar, y con esa capacidad de cómputo y en vista de que casi todos levantaron la mano, que son capaces de programar, solo les falta un detallito, que para que esto funcione tienen que dejar el paradigma serial y empezar a aprender cómputo en paralelo. Pero no es un paso muy diferente, y sobre todo cuando tienen todavía una edad tan corta como para poder corregir el rumbo en sus profesiones. Les puedo decir algo, en este departamento la gente que ha conseguido los mejores trabajos fuera del ámbito estrictamente académico son aquellos que, aunque eran topólogos algebraicos, eran excelentes programadores y se los llevaron en IBM Watson Research Center, y hace eso apenas era uno de mis colegas en Abacus, un jovencillo como ustedes que terminó el doctorado, y lo contrataron con $10,000 al mes. Entonces, esta combinación de ser muy buenos en matemáticas y tener realmente una gran capacidad de utilizar el cómputo es muy importante para el mundo que se viene. Yo normalmente en las pláticas que doy siempre he dicho que yo soy muy feliz en el mundo que me tocó vivir, porque pues, si hubiera nacido hace mucho tiempo y trabajara para un señor feudal, pues, la pasaría mal, o si hubiera sido un esclavo de algún tipo de imperio, una cosa así. Pero estamos en un momento muy democrático, donde aparentemente, gracias a toda nuestra tecnología, sabemos lo que pasa en cualquier rincón del mundo, la gente se puede meter, ¿no?, y buscar información y demás. Pero por primera vez quisiera vivir unos 30 años más o 40 años más por lo que está sucediendo y lo que viene. A ustedes les va a tocar verlo, a mí posiblemente o seguramente no, a menos que haya alguna gran revolución médica que me recuerde un poco más. Pero en efecto viene un cambio que ustedes no se están imaginando, y es importante que se pongan a leer y ver cuáles son el tipo de herramientas, de conocimientos que tienen que tener para lidiar en ese nuevo mundo. La inteligencia artificial, que está tan rimbombante por todos lados, es un hecho, y va a cambiar la forma de conocer, la forma de hacer algoritmos, la forma de tener conocimiento, la forma de trabajar y laborar, el deep learning, el análisis masivo de datos.
están cambiando totalmente la manera en que vamos a convivir, nos vamos a relacionar y nos vamos a comunicar. Y ustedes son la generación sándwich. Les va a tocar aprender de lo que hacemos en esta generación, la mía, pero introducirse de lleno en una edad un poco más madura a ese nuevo mundo que viene. Y es importante que estén alertas sobre eso. Entonces, esto es lo que les dije hace un momento, ¿no? Ahora, ¿qué significa almacenar? Bueno, pues en un petabyte podemos meter 40.000 Blu-ray de una capa Sony, 212.000 DVDs o 294 metros, si los apilamos en un edificio de más de 70 pisos, 250.000 millones de archivos MP3 o 4 teras de libros de 200 páginas. Ahora, ¿qué es Abacus? En Abacus lo que tenemos, me voy rápido porque lo que quiero es llegar a las simulaciones, a la parte matemática, pero para que tuvieran una idea, ¿no? Nosotros tenemos 430 teraflops, que como ya vimos, es equivalente más o menos a 25.000 laptops trabajando juntas. Tenemos mucha memoria RAM, tenemos 1 petabyte en disco duro y tenemos todo ese tipo de velocidad para transmitir la información entre nosotros. Eso es lo que significa que cualquiera de ustedes que estuviera interesado en abrir una cuenta en un momento determinado, ¿sí?, podría tener acceso a este tipo de recursos para empezar a aprender cómo se programa en paralelo y hacer experimentos matemáticos. Muchísimas conjeturas, ¿sí?, se descubren y se sacan gracias a que uno está corriendo y corriendo y corriendo en este tipo de recurso computacional. Bueno, tenemos una computadora que es muy grande, eso ya se los dije, eso ya no importa. Esa es la computadora, ese es el certificado y hay 2 convocatorias anuales para su uso interno y externo. Pero además cualquiera que esté en un proyecto interesante se acerca a nosotros y podemos ver cómo hacer para que sean partícipes del recurso. Ahora, con microscopios vemos lo más pequeño, lo que es chiquitito. Con telescopios vemos las cosas que están muy lejanas, ¿sí?, lo muy distante. Pero ¿cómo podemos simular una reacción química o la evolución del universo o el cerebro humano? Y es lo que les decía del tercer pilar. Gracias a esta computación de cómputo, que ahora nos hemos vuelto, ¿sí?, una civilización que entiende profundamente lo que es la modelación matemática, podemos realmente, usando esta gran capacidad de cómputo, simular reacciones químicas, simular el cerebro, y son seguras, no nos va a explotar. Ahí estará haciendo todo, van a haber muchas simulaciones, ¿sí? Por eso se ha vuelto tan importante. Hacer un experimento o perforar un yacimiento de petróleo te puede costar millones de dólares. Y si tú metes eso y resulta que le picaste mal, pues ya lo perdiste. Si tú simulas un yacimiento petrolero y ya vas a agarrar y vas a precisamente perforar con la seguridad de que ahí es donde está la parte gruesa del petróleo que quieres extraer, pues va a ser una gran diferencia. Lo mismo para los fármacos. Si se van a poner a experimentar las distintas combinaciones para hacer una medicina, pues podemos quedarnos 100 años tratando hasta que encontremos la combinación. Sin embargo, aquí hacemos millones y millones y millones de combinaciones por segundo, hasta que encontremos realmente lo que es efectivo para lo que estamos buscando. Bueno, esto ya no me voy a meter, esto es lo que les decía del 10 a la 18. Aplicaciones. Ahorita les voy a enseñar una de mis favoritas, y esta es favorita para mí por muchas razones. Cuando yo tenía su edad me fui a estudiar, y estaba yo en el Curante, y me fui porque yo tenía mucha inquietud con las ecuaciones diferenciales parciales y demás, y me fui con un señor que se llamaba Charles Peskin. Charles Peskin construyó el primer modelo que se puede meter artificial de corazón. El tipo tenía una carrera maravillosa desde mi punto de vista. Era médico de formación, tenía su maestría en física, su doctorado en matemáticas y su postdoctorado en cómputo. Y entonces con esa visión que tenía, hace sentido que el señor pudiera modelar pues el primer corazón artificial. Cuando yo recuerdo que llegué ahí y empezamos a estudiar, pues era una cosa que se veía horripilante. Además entendíamos eso como si fuera un objeto de plomería, ¿no? Llegaban tubos y una bomba, ¿no?, que simplemente lo movía. La física estaba bien, las ecuaciones estaban correctas, el programa era bueno, pero era realmente burdo. Ahora, tantos años después,
regreso y veo de lo que somos capaces y se los quiero compartir para que tal vez entiendan un poquito a lo que me refiero con cómo está cambiando la situación. At this level, a heartbeat is driven by an electrical impulse that causes the muscular contraction, which in turn is responsible for the pumping action. For this reason, we say that the heart is a coupled physical system. In our simulator, we can apply electric impulses directly to any zones of the heart, just like a pacemaker. These initial impulses unleash a generalized propagation of electricity through the whole cardiac structure in a coordinated way. Thanks to the optimized organization. Vean que aquí está fibra por fibra del corazón, cada fibra del músculo. To create the best possible cardiac simulator, in terms of realism and detail, we rely on tools and data that have not been available until recently. The geometry and shape of the heart are measured using magnetic resonance imaging with a resolution of up to 36 micrometers, which allows us to construct a mesh with hundreds of thousands of computational elements. Electricity travels much faster along cardiac muscular fibers than across them, so a correct anatomical description of their arrangement is probably the most important element in obtaining a realistic electromechanical model of the heart. Cardiac fibers are specially organized to allow the contraction of the heart cavities in a coordinated, stable and efficient way. Until very recently, the only way to describe cardiac fiber arrangements was with simplified models based on histological sections of animal hearts. Today we can achieve a much better description of the fibers using a technique called diffusion tensor imaging, using magnetic resonance to map the diffusion of water molecules along biological tissues. In our cardiac simulator, we can use diffusion tensor imaging information as well as mathematical models, allowing us to validate theory with experiments and improve our numerical methods. ALIA, the software developed at the Barcelona Supercomputing Center, has been designed from scratch for an efficient use of large parallel clusters. Producing an accurate simulation of a heart requires considerable computing power. That's why we perform our simulations on BSC's supercomputer, Mare Nostrum, where calculations can be distributed among 10,000 processors working in a tightly coordinated way. These simulations will help medical doctors to better understand how our body works, to diagnose pathologies, to plan operations and treatments, and to test and design new drugs. Ese es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Pues estamos llegando a entender de una manera que jamás nos imaginábamos, ¿sí? Una, pues el cuerpo humano, pero dos, el poder de lo que hemos desarrollado con la matemática. No sé si ustedes, pero para mí realmente es asombroso que seamos capaces de entender ya a este nivel aquello, por ejemplo, del sistema respiratorio, y donde todo lo que está aquí, esto se ve muy bonito, hay colores, dibujitos, fluidos, todo esto son ecuaciones. O sea, si yo se los agarro y les quito toda la parte bonita, lo único que van a encontrar son sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí?, que están siendo resueltas a una gran velocidad en la supercomputadora, y se van a ver listas y listas y listas y listas de datos. Aquí lo que hemos hecho, ¿sí?, es de alguna manera llevar todos esos datos de salida a las imágenes de lo que estamos modelando. Es un problema típico de dinámica de fluidos. Entonces así estamos entendiendo realmente lo que significa el sistema respiratorio. Si se fijan, el corazón que yo les mostré dista mucho de lo que les dije de una bomba mecánica, que nomás se hace así, ¿no?, y tiene unos tubos conectados. Ahí podemos ver cada fibra. O sea, imagínense que hoy día podemos agarrar un paciente y analizarle cada fibra de su corazón y encontrar en dónde necesitaría en última instancia una intervención, sin lastimar nada más de todo su corazón, y entender cómo con electricidad o con pulsos o lo que sea le podríamos dar una alternativa para que lleve una vida digna. Nosotros hemos estado muy metidos, me voy muy rápido en un proyecto que se llama hemodinámica cerebral. A nosotros lo que nos interesaba cuando empezamos, lo vieron en el video, a trabajar con este grupo de médicos, era que hay muchos pacientes que tienen un problema de malformaciones venosas en su cerebro. Y entonces resulta que
que lo que debe de suceder normalmente es que conectamos arterias con venas de tal suerte que se forma una red capilar muy bonita, muy bien diseñada, la naturaleza es muy sabia. Y entonces estos filamentos se unen de manera correcta. Pero estas personas tienen el problema de que se les hace aquí un verdadero nudo, un enjambre, que de hecho estamos tipificando con teoría de nudos porque resulta que no es arbitrario. Que la gente que tiene esta deformación, resulta que es muy fácil más o menos caracterizar la tipología en base a que, si se fija, pues eso lo podemos ver en última instancia como si realmente fuera un nudo en matemáticas. O sea, podemos ver que esta cosa se nos enreda, ¿no? Y lo curioso es que no se enreda arbitrariamente, sino que cumple con ciertas reglas de enredo y que esas las podemos de alguna manera clasificar. Esto es una manera muy padre de ver pues, cómo se ve el cerebro, ¿no? Esto es como que hecho en la computadora muy bonito. Esto ya es una cosa más compleja porque es más real. Bueno, esto es lo que les decía del problema de los nudos. Y aquí tengo un videíto, lo voy a tratar de adelantar. Bueno, este es lo que hicimos nosotros, pero nomás quiero ser un poco enfático. Bueno, esta es la modelación que hicimos. O sea, aquí estamos agarrando pacientes realmente del Instituto Nacional de Neurología que tienen ya problemas de estas malformaciones, y entonces lo que hemos hecho es digitalizar a partir de todo lo que ellos tienen. Tenemos un sistema de ecuaciones en el que entendemos perfectamente cuál es la presión y el flujo de todo el sistema arteriovenoso del cerebro. Entonces se puede aplicar a un paciente y los cirujanos pueden planear las operaciones. Resulta que antes de que pudiéramos hacer esto, el éxito de una operación, cuando te metes al cerebro de esta manera, es muy pequeño. En general les hacen un daño muy grave a los pacientes, porque ahorita les quería enseñar un video para que vean por qué. Este es el modelo. No sé dónde quedó el que les quería. Entonces aquí pues lo primero que hace uno es ver cómo se comporta en una vena, en una arteria. Tenemos, al final de la plática, si hubiera tiempo les puedo enseñar, son como 5 o 6 páginas de ecuaciones simplemente para llegar a este tipo de modelos. Ay, no sé, se brincó. Con las ecuaciones de Navier-Stokes, dice ahí, ¿verdad? Sí, en parte. Eso es lo que les decía. No voy a tratar de adelantarlo, pero así se ve, creo que no está muy bien el video, el enjambre que les digo. O sea, en lugar de que se vea tan bonito, la red esta capilar, se hace un nudo así tremendo. Pues resulta que lo que no debe de haber nunca es este tipo de cosas que conecten una vena con una arteria, porque esto precisamente lo que hace es cambiar toda la presión del cerebro, y por eso la gente puede sufrir derrames cerebrales, cosas de ese estilo. Quiero que llegue a la parte. Bueno, estas son explicaciones de cómo se forma, cómo cambia la presión. Nada más quiero llegar a un puntito. Eso es por lo que no funciona. Esto ya es más real, es dentro de cómo se vería un paciente. Son los métodos que utilizan para más o menos detectarlos y tratar de saber qué hacer. Solo necesito un pedacito para convencerlos de lo que no, de mi argumento. Todo esto se ve bien porque pues, son modelos bonitos, ¿no? O sea, uno puede agarrar y más. Esta es la realidad. Estos son cirujanos interviniendo en un paciente. Ahora, si ustedes ven ahí, todo esto que se veían, los tubos tan bonitos, tan separados, tan increíbles, no se ve nada, ¿no? O sea, esto es impactante, cómo entran ahí y se supone que saben. Ahora, ¿cuál es el peligro? Ellos ponen una pincita, porque ¿qué tienen que hacer? Sacar esa cosa horrible, ¿no? Entonces lo que hacen es ponen pincitas alrededor de ese nido, de ese nudo, y lo tratan de sacar. Pero ¿cuál es el problema? Que si uno no tiene el modelo que les enseñé, tú pones una pincita en cualquiera de estas y puedes causar un problema en otra parte del cerebro, porque cambia la presión. Entonces ahora se va a reventar otra parte de tu cerebro, cuando realmente lo que iban a hacer es ayudarte con esto. Ahora, es maravilloso lo que hacen los cirujanos.
Sin embargo, van a ciegas, o sea, van con intuición, más o menos tienen cortes, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido tan importante este trabajo? Porque ahora pueden ellos ver en el paciente, realmente hacer un análisis, planear por dónde entrar, cuáles van a ser, porque ellos están viendo los cambios en la presión en el modelo, los lugares que deben de poner las pincitas para aumentar la probabilidad de éxito de esta intervención. Bueno, y esto ya es lo que les enseñaba, cómo hicimos todo. Ahora, otra cosa muy bonita que hicimos y estamos trabajando es, no sé si saben lo que es un stent, tal vez están muy jóvenes para saber lo que es un infarto, pero normalmente cuando va uno avanzando en la edad, resulta que se nos colapsan por culpa del colesterol alguna vena o alguna arteria en el cuerpo, y entonces lo que tienen que hacer es nos meten una red como esta, ¿sí?, para apoyar el tubito y que entonces pueda volver a fluir la sangre correctamente. Pero entonces a un grupo de médicos lo que se les ocurrió es, en un aneurisma, que es un globito que se nos forma en la cabeza, ¿sí?, desviar la sangre usando el stent que se usa normalmente de otra manera. Pero ahora, eso es una barbaridad si uno no tiene un análisis previo, una simulación correcta y demás. Uno no puede llegar a un paciente y decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a ir a meter un stent en la cabeza y espero que funcione. Pues esto hay que justificarlo con muchos años de trabajo, una buena modelación y mostrar que realmente es. Bueno, pues les puedo decir que ahora se empieza a hacer seguidamente. Aquí nosotros hicimos, todas estas son simulaciones, pero no quiero correr todas, donde estudiamos precisamente en un aneurisma cómo se comporta la presión y vemos los vectores cómo empujan en el aneurisma, y luego lo que hacemos es, se mete un stent y se trata de ver cómo varía, ¿no? Entonces aquí es con stent y sin stent, cada uno de estos los podría correr, pero no quiero gastar más tiempo. Entonces queremos entender el mecanismo que permita, ¿sí?, trabajar en el flujo sanguíneo. Pero ahora vámonos a otras cosas. ¿Cuál es el riesgo de inundación por falla en una presa? ¿Sí? Entonces lo que queremos saber, y lo hemos modelado, es qué pasa si estamos en una presa y se empieza a inundar. ¿Cuál va a ser el riesgo en toda la zona aledaña, ¿sí?, de que esta presa empiece a subir el agua y se desparrame todo alrededor, ¿sí?, de la población? Por estas cosas, pues hay que juntar los datos, hay que volver a poner los sistemas de ecuaciones y entender qué es lo que está pasando. Un ejemplo más, que ahora estamos trabajando mucho, es con respecto a olas, porque Pemex, como saben ustedes ahora, está jugando un papel fundamental en todo lo que va a ser la política actual, y entonces hay que estudiar el efecto de las olas, tanto en embarcaciones como en muelles. Si queremos entender, por ejemplo, un proyecto muy importante que se está haciendo ahorita a nivel nacional, es cómo podemos aprovechar la energía de las olas para generar electricidad. Entonces se necesitan todo este tipo de modelos si queremos entender ese tipo de cosas. Ahorita nos acaban de dar un proyecto muy grande con la Unión Europea de 4 millones de euros, precisamente para apoyar y estudiar los yacimientos, energías alternativas y demás problemas que está sufriendo Pemex. Aquí, por ejemplo, pues ahora tenemos que hacer muchas plataformas, y la pregunta es cómo se comportan esas estructuras que estamos metiendo en mar profundo. La resistencia, ahora nosotros con los modelos te podemos decir exactamente la resistencia de cada pedacito y cada tornillo de esa plataforma. Esa es la importancia, ¿sí?, de este tipo de capacidad de cómputo, que podemos realmente, ¿sí?, verificar cada pedacito en términos de cuánto aguanta, su resistencia, su corrosión, etc. Los estudios de automóviles actuales, para ver si son seguros, ya no se hacen poniendo un fulanito ahí rodeado de cojines y vámonos a dar de topes. Las simulaciones se hacen realmente en la computadora y en situaciones que ni siquiera podríamos simular en la realidad. Ahora, lo que estoy insistiendo es, esto se ve muy bonito, pero lo que les estoy ocultando, porque no es en una hora donde se debe de hacer eso, es toda la matemática que está detrás de esto. Y ya no es un solo tipo de matemática, ya son muchos tipos de matemática, casi cualquier área. Los que quieran hacer álgebra aquí, pues los puedo llevar a cosas de criptografía. Los que están metidos en análisis los podemos llevar a ecuaciones diferenciales. Los topólogos y geómetras los podemos meter, como les dije, a problemas de robótica y medicina. O sea, todo está encontrando de alguna manera. Lo más probable es que el lugar de trabajo que ustedes consigan, ¿sí?,
va a depender más de sus habilidades, de cómo utilizar y modificar el medio con el conocimiento matemático que tienen, a simplemente seguir desarrollando teoría en abstracto, que es súper válido. O sea, yo soy el primero que dice que no hay aplicación de la matemática si no somos primero excelentes en matemática básica. Es un prerequisito fundamental ser un super topólogo, un super algebrista, un super geómetra, etcétera, un super analista, probabilistas, etcétera. O sea, si no nos sirve de nada. Es esta cosa de las sinergias que se están formando, de los problemas que estamos viendo que ocurren constantemente, los problemas de tráfico, de redes, como les dije y demás. La dispersión de contaminantes, por ejemplo, entender, ahorita es un problema muy fuerte, entender los modelos de cómo se dispersa un contaminante en el medio. Cada uno de estos problemas, ¿sí?, nos lleva a un grupo de personas que tienen que trabajar juntas, pero además, detrás de esto no sería posible si no tuviéramos la supercomputadora. O sea, estas simulaciones tienen una demanda de capacidad computacional inmensa. Y eso que les digo, ustedes tienen que de alguna manera acercarse y saber. Si no son expertos no importa, pero se van a tener que comunicar con alguien que sí lo sea. Oye, mira, tengo este algoritmo maravilloso para resolver tal tipo de... ¿Cómo puedo correrlo, probarlo? Por ejemplo, aquí tengo la maravilla de que me acompaña el doctor Reyes, con el que hemos hecho muchos algoritmos. Nunca nos vamos a sentar nosotros a hacer ese programa, pero al lado tenemos algunos de los estudiantes que nos han ayudado a programar. O sea, lo que voy es, no se puede subsistir hoy día, ¿sí?, si ustedes no tienen un acercamiento y entienden de qué se trata. Ha cambiado radicalmente la forma de adquirir conocimiento y generar conocimiento. Ceniza volcánica, por ejemplo, aquí, y cada una de estas cosas tiene un impacto tremendo. Esto fue, sí, a la mitad, cerca de esto es Europa, y esto es una isla donde hubo una explosión. La ceniza se dispersó, ¿sí?, para cubrir esta parte de Europa, pero no sabían a detalle qué, porque nunca se les había ocurrido. Entonces, cuando vieron que explotó, decidieron cerrar todos los aeropuertos de Europa, porque pues era como que no sabemos bien, no tenemos un modelo que nos diga quién sí se va a afectar y quién no se va a afectar. Pues lo más fácil, cierren todos. Ustedes saben el costo que significa dejar cerrado todos los aeropuertos de Europa continental y demás por básicamente un día, por no tener un modelo de la dispersión de ceniza. Entonces son problemas importantísimos. Lo mismo pasa ahora con la arena del Sahara, ¿sí?, que ahorita tenemos un problema en México precisamente porque está cruzando el océano y nos está afectando. Bueno, este ya se los había enseñado. Esto es una cosa que estamos haciendo muy interesante, que es la dispersión de ceniza del volcán en Colima y el volcán Popocatépetl, que los dos están muy cerca de aeropuertos, y la idea es poder generar un programa que en tiempo real les diga a los aviones cuáles deben de subir, cuáles se deben de ir a los aeropuertos aledaños, etc. Tenemos mucha información sobre estas partes y este es el software que se está desarrollando para que en tiempo real ellos puedan tomar decisiones. Simulación numérica e hidrodinámica del enfriamiento y turbulencia en un núcleo de reactor nuclear. En México solo tenemos uno, es el de Laguna Verde, y nunca hemos querido meternos en la cuestión nuclear. Bueno, pero si nosotros queremos tanto tener una postura o no con respecto a la energía nuclear, tenemos que entenderla por lo menos y saber cuáles serían los peligros o no. Entonces, si estamos a favor, pues para entender cómo la vamos a utilizar. Si estamos en contra, para poder argumentar seriamente porque es un peligro. Y ya se sabe, los japoneses lo han vivido seriamente. Este es otro muy interesante, del flujo multifásico en campos petrolíferos fracturados naturalmente. Entonces, ¿cómo se extrae en este tipo de campos el petróleo? Se inyecta agua. Y entonces la idea es que desde abajo el agua va empujando el petróleo y lo vamos recogiendo en la parte de arriba. Ahora, esto lo que se hace es que son muestras que se hacen en un laboratorio de cómo es la composición de las piedras, ¿sí?, que están cerca de ese yacimiento. Y entonces ellos nos dan toda la información de la composición de estas piedras, cómo están fracturadas. Nosotros hacemos la simulación y vemos cuál es el comportamiento de inyectar el agua para poder sacar el petróleo de ese posible yacimiento. Entonces, esto se hace continuamente y es algo que tiene mucho impacto en la explotación de yacimientos. Dispersión en medios porosos, lo mismo. Lo que queremos saber es si vamos a limpiar algo que está contaminado o que se está contaminando, cómo se dispersan
ese tipo de líquidos o fluidos en general en estos medios porosos y entonces poder tener soluciones a ese tipo de problemas. Este es otro muy interesante, la interacción de tres fluidos en un yacimiento simplificado. Si se fijan aquí, lo que va a suceder es, en tanto avanza, se va a generar una situación muy caótica. Pero todo esto lo gobiernan ecuaciones, o sea, todo esto lo podemos nosotros, está matematizado con una serie de ecuaciones, ¿sí?, que están simulando el comportamiento de la interacción de tres fluidos con diferente densidad en el espacio que sería un yacimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ese yacimiento, ¿sí?, es un medio poroso, como el que les enseñé hace rato? Entonces, si se fijan, el comportamiento es mucho más estructurado. Ya no tenemos, ¿sí?, ese comportamiento tan caótico, sino se empieza a portar de una manera muy estructurada, lo cual significa que nos da muchas aplicaciones, tanto para yacimientos de agua, yacimientos de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, los dejo con una belleza. Esto es real, o sea, no es... Esto está basado en datos reales obtenidos por los astrofísicos. La música claramente no está. Es para darles un poco de emoción a ustedes. Bueno, muchas gracias. Solo espero haberlos convencido de que hay un punto a considerar y espero que ahora que vayan a comer, por lo menos les haya inquietado lo suficiente para que se den cuenta de que sí es muy importante que tengan este tipo de información y conocimiento, y estamos abiertos para cualquiera de ustedes como futuros estudiantes, usuarios y demás de este tipo de infraestructura. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas para el doctor Isidoro de Abacus? Bueno, creo que me voy a extender un poquito en mi pregunta, espero no esté tan mal, pero hasta donde sé creo que se están haciendo investigaciones de computadoras cuánticas. Esta supercomputadora que es Abacus, creo, ¿tiene alguna relación con alguna computadora cuántica? En caso de que no, no, bueno, se puede quedar, esa supercomputadora puede quedar hasta cierto punto obsoleta, porque, bueno, hasta donde sepan las investigaciones, de igual manera van a hacer operaciones a una velocidad extraordinaria, y bueno, en caso de que sí haya, bueno, en caso de que no haya una relación, ¿puede esta supercomputadora transformarse hasta cierto punto a esa computadora cuántica para que no quede obsoleta o que no se desperdicie de cierta parte? Bueno, contesto a dos niveles. El primero, la realidad. El segundo, pues la parte de ciencia ficción. A ver, ¿por qué crees que la máquina se llama Abacus? No. ¿Conoces el abaco? Ajá. ¿Tú crees que la máquina hace algo esencialmente diferente al abaco? No, creo que no. ¿Crees que el cómputo cuántico, esencialmente, nosotros vamos a hacer algo diferente? O sea, vamos a manejar la información, sí, vamos a hacer los cálculos de otra manera. Ahora, yo te dije hace un momento que vamos a 10 a la 18 operaciones por segundo, lo cual nos permite un ámbito increíble. Hoy día tú te puedes conectar a varias computadoras o simuladores cuánticos. Ahí el problema grande que hay ahorita en los dos ámbitos es cómo vas a programar. O sea, yo te hago la siguiente pregunta. Imagínate que te digo que tienes 10 a la 18 procesadores
para que los uses. ¿Cómo le vas a hacer para pedirle a cada procesador que haga pues, el trabajo que le corresponde? Ahorita ya nos hemos vuelto muy buenos en manejar un peta, 10 a la 15, y más o menos logramos utilizar la mitad de esos en una corrida. Pero esto ya es tan grande que se tiene que reinventar toda la idea de lo que es un algoritmo, cómo distribuir en los procesadores, cómo se comunican y qué significa un cuello de botella, cómo vas y buscas en toda esa red tremenda un bit de información. O sea, los problemas matemáticos que están metidos en este cambio tecnológico son de una complejidad que antes nunca habíamos confrontado. Seas cuántico o no seas cuántico. Para lo cuántico es una alternativa muy interesante, pero el paradigma es el mismo. Si tú no sabes paralelizar, seas cuántico, uses CPUs tradicionales, ¿sí? No vas a lograr mucho. Entonces, lo que está de fondo, y eso lo tenemos que empezar a enseñar desde la primaria, es que ya cambió el paradigma. El paradigma es paraleliza. Tienes que dividir, ¿sí?, tu algoritmo, los pasos de tu algoritmo en tantos procesadores simultáneos como se pueda. Hay cosas que no es fácil. Tienes que o repensar y rediseñar tu algoritmo, o definitivamente el problema que estás atacando pues, no tiene las características para ser paralelizable y por lo tanto va a estar agotado computacionalmente para los efectos que quieres. Entonces mi respuesta sería, no las vas a hacer compatibles unas y otras, porque son dos como tecnologías diferentes. Las puedes hacer convivir, como ahorita tenemos muchas máquinas que se llaman híbridas, que usan 4 o 5 tecnologías diferentes, GPUs, CPUs, etc. O sea, cada una de estas máquinas no está hecha del mismo tipo de procesador, sino tienen como 20 procesadores distintos con distintas tecnologías. Entonces sí puedes hacer un híbrido, donde cierta parte de las operaciones las mandas a la cuántica y otras las haces. Pero más interesante, también se está desarrollando lo que serían las computadoras biológicas, que para mí todavía se me hacen más interesante, que es realmente utilizar las células, ¿sí?, a nivel de procesamiento. Y ahí hay todo un mundo por explorar que está avanzando a pasos agigantados, ¿no?, que va a ser mucho más cercano porque sigue sorprendiendo que nuestra capacidad, ¿no?, por más que las computadoras nos ganen en muchísimas cosas, hay cosas que definitivamente no hay manera que ellos puedan intervenir. ¿Me preguntaste algo más? No, esto. Gracias. ¿Qué es la pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué sistema operativo es de preferencia en Abacus? ¿Y cuál es la preferencia, cuál es la política en cuanto al software abierto? ¿Hay o no? Está lleno de casi todo software abierto. Si tú quieres un software que no sea abierto, es tu responsabilidad tener las licencias para que te lo podamos instalar. Y solo lo utiliza el número de licencias que tiene ese software. Pero todo lo que nosotros manejamos es en general abierto, lo que usa la gente. Ya si es un problema, por ejemplo, CFE, la Comisión Federal de Electricidad, corre cosas con nosotros que tienen que ver con campos eólicos y demás. Ellos traen un software, que pagan una licencia tremenda por ella y pues ellos son los usuarios. ¿Aún con la ley de austeridad? No, la ley de austeridad lo más seguro es que ya pues no exista. Allá otra vez. Bueno, en el caso de la biología sintética, tengo entendido que, bueno, esta se usa para, digamos, modificar genéticamente una bacteria para que produzca algo que yo necesito. Entonces, si yo realizo simulaciones o, bueno, de un metabolito de interés, no sé, por ejemplo, que no produzca esa bacteria, pero que quiero que produzca, si yo realizo estas simulaciones, ¿qué me asegura que con esta tecnología, bueno, de la computadora, sea parecido a lo que es la realidad. Es la realidad, ajá. Es que hace poco fui a una conferencia de esto, de biología sintética, y entonces la persona que estaba exponiendo nos dijo que pues él quería producir con E. coli no me acuerdo qué era un aminoácido, pero que normalmente, bueno, no produce. Entonces, él hizo las simulaciones y las comparó con datos de una doctora que había hecho y eran más o menos parecidos, pero lo que él terminó produciendo fue otra cosa totalmente diferente a lo que es realmente. Entonces, yo quisiera saber qué me asegura que con esta tecnología
sea en la realidad, pues no sé si me explico. ¿Tú sabes cuál es el segundo libro más leído y reproducido en la historia de la humanidad moderna? El Frankenstein de Shelley. ¿Más que la Biblia? No, es moderno. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque esta idea de que el hombre es capaz de generar algo. Pero tú solita te estás contestando. A ver, tú haces ese modelo matemático. Resulta que quieres conseguir tal fenómeno. Te das cuenta que más o menos cumple con partes de lo que estás estudiando. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que la computadora haga simulaciones o que lo que necesitas es mejorar el modelo? Eso es lo que hemos hecho en toda la historia de la humanidad. O sea, todos los modelos que estudiamos desde que empezaron antes de los griegos y demás, pues se han ido modificando con el tiempo. Lo que yo te estoy diciendo y el mensaje que estoy dando es que ha habido un cambio sustancial en los últimos 25 años y lo que viene todavía es mucho más impactante, que vas a tener una capacidad de cómputo que antes no podías. Yo cuando estaba estudiando, ¿sí?, y hacía cosas en investigación de operaciones, por ejemplo, pues meter un programa que manejara 100.000, 200.000 variables era tremendo. O sea, las máquinas que tenía yo a disposición realmente era complicado y tardaba meses. Hoy podemos resolver eso en millones y millones de variables y en segundos. Entonces, mejora tu modelo, te das cuenta que hay más variables que intervienen, que puedes capturar información de lo que estás estudiando más precisa y lo más seguro es que se acerque un poco más. Quien crea que de ahí vas a sacar, pues definitivamente significaría como si la ciencia de repente se para, ¿no? La única ciencia que se para, y tal vez muchos van a brincar y me van a pegar, es la matemática. Porque una vez que demuestras un teorema se supone que es cierto para siempre, ¿no? Por eso yo me volví matemático, porque no podía con la idea de lidiar con cosas que no fueran una verdad. Y esa es la verdad. O sea, en el fondo, los matemáticos tenemos, pero por eso nosotros no podemos publicar. Yo creo que tengo el 80% de una prueba. Lo pruebo, ¿sí? Y es una contribución, ¿sí?, al conocimiento universal matemático, y es una verdad que va a perdurar al margen de si la especie humana existe o no, ¿sí?, a la física que cambia cada rato el paradigma, la biología, la química, las ingenierías. Entonces, la respuesta a lo que tú dices, claro que vale la pena, y mucho, y te va a dar mucho conocimiento de lo que quieres estudiar, pero lo único que me estás diciendo es que el modelo necesita avanzar más para tener más datos, más finos y más capacidad de cómputo y tal vez ecuaciones que no tienes. Nosotros cuando empezamos con los modelos que les enseñé, no considerábamos, por ejemplo, la elasticidad de una vena. Para nosotros eran como popotes, tubos, y ahí va. Luego dijimos, ya lo entendimos bien, ahora vamos a meter el factor elasticidad, porque realmente todas las venas, ¿sí?, son elásticas. Y eso es un factor primordial, pero meter esa complejidad, la elasticidad en ese modelo, no se imaginan lo que nos tomó. Son meses y meses de juntar datos, de hacer el modelo, de verificar las constantes, etc., ¿no? Lo mismo debe estar sucediendo en ese caso. Entonces, para mí la lección más bien es pues, que sigan estudiándolo y van a llegar a un modelo mucho más cercano a lo que están buscando. Hay un punto en el que ya estás satisfecho, porque te está dando los resultados que tú quieres. Si yo les doy a estos señores, ¿sí?, la manera de poder hacer una intervención quirúrgica a distancia, que es lo que se está haciendo ahora, la tendencia, ¿no? Pues, ¿qué más quieres? Si son exitosos haciendo esa cirugía, utilizando estos maravillosos robots actualmente, que son otra vez desarrollos matemáticos ingenieriles increíbles, pues ya cumplió, ¿no? ¿Puedo mejorarlo? Pues sí, pues tal vez llega un punto donde dices, ya con lo que sé de mi modelo es suficiente para el objetivo que yo me había planteado. A ver, otra pregunta. Natalia. Si yo quiero entrar a estudiar la maestría acá, ya sé que voy a tener una muy buena formación en matemáticas, ¿no? Pero en la actualidad, digamos, la academia y las empresas quieren matemáticos que sean muy buenos programadores, en particular quieren que sepan Machine Learning, Deep Learning. Si yo entro a estudiar la maestría acá, ¿voy a tener la oportunidad de aprender ese tipo de cosas? Sí, pero actualmente no de una manera realmente formal. O sea, yo he insistido mucho, es una de las cosas. Nosotros hemos dado muchísimos cursos en Abacus, talleres, llevamos más de 40 talleres para que la gente aprenda Deep Learning, inteligencia artificial, análisis de datos masivos, etc. Entonces sí lo puedes hacer, pero digamos que no es parte de tu formación,
así como está ahorita estructurado el programa. Por eso estoy dando esta plática, porque creo que es muy importante ser muy honestos con ustedes de que hay que cambiar el paradigma de conocimiento que se está adquiriendo. Sí, se tiene que ser un excelente matemático a lo más profundo, pero también, si uno quiere entrar en este nuevo mundo, se tiene que tener otro tipo de herramientas que lo complementen. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista es, sí podrías, pero vas a tener que hacer un poquito de esfuerzo extra. Inscribirte a alguno de esos talleres, pasar a cómputo, tomar un curso que te puedan revalidar. O sea, hay manera. De hecho, el programa nuestro tiene una gran virtud, que 8 de los cursos al menos de tu programa los puedes tomar en cualquier lugar de México siempre y cuando tenga el mismo nivel que el departamento. O sea que si ellos cumplen con estar en el mismo nivel del PNPC que nosotros, ¿sí? O el colegio de profesores decide que el nivel de ese programa al que te quieres meter, el curso que vas a tomar, tiene el nivel, lo puedes tomar y se te acredita como parte de tus estudios. Entonces es una ventaja porque te permite realmente decir, pues 8 cursos los quiero tomar en ese tipo de disciplinas en el mejor lugar de México. Y va a ser válido. No sé si responde. Sí, a ver, compañero, Azul tiene una pregunta. En cuestión de herramientas para visualización, no sé si tienen algún preferido, ¿por qué? No, de hecho, aquí atrás de esto, es que yo no tengo tiempo de darles una plática realmente completa y meterme, pero es que trabajamos, todos estos proyectos son grupos en donde participamos a veces 30, 40, o sea, en todos estamos metidos con la UNAM, con el IMP, con hospitales, con otros departamentos, con el CIMAT, o sea, el espectro de personas que están involucradas en todo este tipo de proyectos es muy amplio. Entonces la visualización depende mucho, por ejemplo, si vamos y trabajamos con el CICESE, pues ellos tienen un software muy fuerte de visualización. Si estamos con los médicos, pues ellos tienen, ¿sí?, formas de visualizar muy ad hoc a lo que ellos están haciendo. Entonces no hay en particular ninguno que sea de nuestra preferencia. Más bien los problemas determinan tanto el software como los modelos matemáticos y lo que hacemos. No sé si te responde. Dos últimas preguntas, a ver, Ángel. El mío nada más un comentario como alumno de aquí, un poco relacionado con lo que dijo Natalia. Aquí se abre un curso de programación avanzada y es muy bueno desde mi punto de vista. Yo lo cursé, al menos tomamos 3 tipos de lenguajes, se aprendió R, se aprendió Python y se aprendió C. Además quería converger justo a programar en paralelo, cosa que ya no logramos llegar. Sin embargo, se abarcó muy bien estos 3 lenguajes. ¿Tú con quién lo tomaste? Con Felipe. Espero lo tomé el estudiante de doctorado. A ver, una última pregunta. Una última pregunta. ¿Dónde fue creado el hardware de la computadora? ¿Y qué es lo que se necesita hacer para que haya innovación de hardware en México? Qué buena pregunta. Hay 2 cosas que qué bueno que me provocaste con esa pregunta. Esta es gringa, es de Silicon Graphics, que es una compañía tipo el BMW en las computadoras. Entonces nosotros escogimos algo que fuera tecnológicamente muy avanzado y muy preciso. Hay muchas competencias y por todo el mundo están los chinos, los japoneses, todo, ¿no? Nosotros en ese momento fue lo mejor que podíamos obtener. Ahora, como se quiere llegar a las máquinas hexaflop, hay un cambio y un estudio muy profundo de arquitecturas de máquinas. Y precisamente con la gente que trabajamos nosotros muy cercana, que es el Barcelona Supercomputing Center, ellos están metidos en proyectos europeos de más o menos 1.000 millones de euros para generar en Europa una máquina que compita con la China, con la gringa y demás. Muchos de los egresados de ahí están aquí también en el Poli, en el SIC. Hay varias personas que son egresados del doctor Mateo Valero, que han dirigido el SIC en los últimos años. Y uno de los proyectos que se ha iniciado en los últimos par de años es cómo generamos y participamos en esta nueva arquitectura de máquinas. Entonces, varios de las componentes de esta nueva tecnología van a estar diseñados en México. Ya hay antecedentes, el Simvestab es famoso, tiene unos chips que se llamaban Azteca 1 y Azteca 2, que si tú abrías cualquier impresora HP de hace unos años, eran los chips que estaban adentro de esas impresoras. O sea, no es como que nosotros, es imposible, ¿no? Ahora, ahí hay fenómenos de otro estilo, ¿no? Tú lo puedes diseñar y todo, pero ahora todo se fabrica en ciertos lugares del mundo. Ahorita con este cambio tecnológico tal vez seamos capaces de producir
cierto tipo de chips en México. Ahora la competencia ya no es los chips genéricos. Por ejemplo, no lo quiero decir como presunción, pero hay un chip que lleva mi nombre, que se hicimos cuando estaba yo en Alemania para calcular cierto tipo de ecuación en particular. Entonces lo que está ahorita de moda es diseñar chips que hagan precisamente, lleves al hardware algún tipo de ecuación o cálculo repetitivo, cierto tipo de inversión de matrices, cierto tipo de ecuación, etc. Ahí es donde está realmente todo el desarrollo. Y los chips genéricos pues son como caballitos de batalla que van a hacer muchas operaciones así descaballadamente, ¿no? Así como loquitos. Entonces sí se puede. Tenemos a la gente preparada, la tecnología nos permitiría, porque se están estudiando muchas maneras distintas de generar estos nuevos chips. No va a ser para competir con los grandes productores, o sea, China ahorita está abocado a sacar su propio chip, ¿no? Por eso las supercomputadoras chinas pues, llegaron al primer lugar mundial con tecnología totalmente china, ¿no? Pero claro, es una economía muy distinta a la que tenemos nosotros. Pero sí creo que somos capaces de participar de una manera muy activa en ese tipo de desarrollos. Como te ha dado, ahorita ya hay en estos proyectos una vertiente mexicana. En el software igual. Ahorita está tan fuerte el cambio de paradigma por llegar a ese tipo de capacidad de cómputo que toda la gente que sabía hacer software antes no sirve esa manera de pensar. Estos problemas de embotellamiento moderno, de trabajar con tantos millones de procesadores simultáneamente, no sirven en los esquemas que se tenían. Entonces México podrían crear ustedes desde compañías, ¿sí?, especializadas en cierto tipo de software, aprovechando las tecnologías que vienen, nichos de oportunidad, ¿no? En la misma academia, como Sinvestab, como universidad, como lo que sea, podemos generar ese tipo de grupos, porque ahorita pues realmente lo que se necesita, que es lo que sí tiene México mucho, es gente inteligente y capaz, y eso sí nos sobra. Entonces ahorita hay un gran nicho de oportunidad, especialmente para todos ustedes que están empezando. Por eso me interesaba hablar con ustedes, porque realmente están cambiando las cosas y es importante que se informen, que tengan la inquietud, que lean, que averigüen, porque cuando salgan ustedes de su maestría, de su doctorado, ya van a enfrentar una situación bastante diferente. Perfecto, pues le agradecemos al doctor. Vamos a comer y las